Los hechos más importantes de la historia de nuestra región. Los dramáticos momentos del famoso 24 de diciembre de 1822. Los datos no contados por la historia oficial. El 12 de mayo de 1492, Colón sale de Granada. Escúchelos en Vivamos Nuestra Historia, domingos 8 a 9 de la mañana, por Viva 780 AM, la radio de la cultura. ¡Más viva! Muy buenos días, bienvenidos a Vivamos Nuestra Historia a través de los 780 de la M y las estaciones Viva que retransmiten nuestro programa de cada domingo. Como siempre, con la dirección de Harold Fernando Tapia, nos acompaña desde transmisores aquí en Pasto, don José Calpa, el historiador Enrique Herrera Enríquez y quien les habla, Elena Ormaza. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Pasto y su gente, después de los terribles acontecimientos criminales de la macabra y sangrienta Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822 y sus subsiguientes días, había quedado arruinada, destruida, su población diezmada, tanto así que los propios protagonistas de la época, como los generales José María Obando y Bartolomé Salom, y el propio secretario privado de Simón Bolívar, el general irlandés Daniel O'Leary, lo consignaron para la historia, permitiéndonos hacer el análisis pertinente a este nefasto acontecimiento que se analizó oportunamente cuando se trató los acontecimientos del 24 de diciembre de 1822. Ahora vamos a analizar por qué y cómo fue el denominado Día de la Jura en Pasto, el 20 de enero de 1823. Historiador Enrique Herrera Enríquez, bienvenido a Vivamos Nuestra Historia. Para todos, pero muy buenos días. Acá en particular, a mi buen amigo Harold Tapia, mi buena amiga Elena Ormaza, mi buena marida a Oscar y Sandará. De igual forma ya don José en transmisores. Una vez más, queremos agradecer a las gentes que de una u otra forma nos expresan su sentimiento de aprecio, de amistad, de reconocimiento a esta serie de programas que venimos, ya vamos para el 7º año, transmitiendo gracias a la gentileza, a la colaboración que nos ha prestado esta importante emisora como es Radio Viva Pasto, por lo cual agradecemos a don Arturo Solarte como propietario de esta prestigiosa entidad radial. Pues en efecto, una vez más, y no es que de parte nuestra pues tengamos como muchas gentes o algunos pretendan decir que es como una caprichosa fobia contra el señor don Simón Bolívar, sino que la gente que nos sigue de tiempo atrás sabe que nosotros tenemos la costumbre de que siempre tocamos, siempre nosotros pues estamos hablando sobre un tema que tenga que ver con los procesos históricos que se presentan acá en Pasto. Y entonces, pues, en esta ocasión, el 20 de enero es importante. Sí, también reconocemos que hubo un 20 de enero de 1834, un tremendo terremoto que hubo aquí en Pasto. Pero las situaciones políticas, administrativas, que se engendraron el día 20 de enero de 1823 son dignas de destacar, son dignas de que la gente las tenga muy en cuenta para poder evaluar nuestra historia. Y es en tal razón que el tema que trataremos hoy es ese importante acontecimiento. ¿Y por qué importante acontecimiento? Ya ustedes van a escuchar en la voz de nuestra buena amiga Elena una serie de documentos sobre instrucciones claras, concretas y precisas que el señor Simón Bolívar le dejó
a sus secuaces, los también venezolanos, don Bartolomé Sarón, y también luego a Juan José Flores y a Cruz Paredes, para que nos exterminen, para que acaben con Pasto. Y en tal razón, el tema que trataremos es este suceso. Bien sabemos que Bolívar pues llegó el día 2 de enero de 1823, encontrando una ciudad totalmente destruida, una ciudad totalmente ensangrentada, donde todavía las gentes moribundas o heridos lanzaban sus ayes. Nada lo conmovió al general Simón Bolívar, por el contrario, le agradeció, se congratuló, y así son las cartas que el señor Bolívar en buena hora las escribió para que quede, como se dice, prueba de esta situación tan delicada, tan grave, como es lo que pasó a partir del 20 de enero de 1823. Por eso espero, aspiro, deseo que usted, mi querido radioyente, esté atento a la lectura de documentos. Ya lo hemos dicho y no nos cansamos de repetir. La historia se hace con base en documentos. Acá no valen los imaginarios, ni menos pensando con el deseo. Eso fue lo que sirvió para que escriban la historia las gentes centralistas en Bogotá, y donde pues definitivamente acá al sur y en forma particular a Pasto pretenden hacernos quedar muy mal. Hoy en día, cuando, como bien lo hemos manifestado, ya no podemos mentir ni que nos mientan. Hoy en día, con internet en la mano, que lo tienen las personas, ya pueden de inmediato entrar a ver si el documento existe y se encuentran con la triste realidad que en verdad así lo es. Lo cual nos satisface, lo cual a nosotros nos tranquiliza, porque así demostramos una vez más que cuanto hemos manifestado, cuanto hemos dicho, es acorde al documento. Y allá, pues, las personas que por su desconocimiento, que por su ignorancia, pues pretenden ubicarlo en otra forma, no lo pueden defender en cuanto a la actitud negativa, criminal, asesina que tuvo contra Pasto y su gente. Tanto que en cierta ocasión lo manifestó que había que desaparecer a Pasto y su gente del catálogo de los pueblos. Lo dice él mismo. Nadie se ha inventado eso. Son razones para que entonces nosotros podamos evaluar, podamos significar la importancia de aquella historia. Pero ahora, como siempre, mi querida Elena, usted tiene la palabra. 7 días después de la masacre pastusa a manos de las tropas de Sucre, aquel nefasto 24 de diciembre de 1822, siguiendo expresas instrucciones del general Simón Bolívar, ingresa el caraqueño a Pasto el 2 de enero de 1823. Encuentra una ciudad destrozada, todo en ruinas, humeante aún con la pira de cadáveres insepultos que hubo necesidad de incinerar en grandes fogatas que se hicieron a través de sus calles, parques y plazuelas, demostrando, como bien lo dice el historiador Alfonso Ibarra Revelo, los escombros de la ciudad denostada, injuriada y perseguida, atestiguaron a las generaciones futuras que primero se reduce a pavesa la patria antes de someterse al dominio extranjero. Se ha dicho, y en efecto así lo fue,
solo el convento de las Madres Conceptas no fue agredido por la actitud valerosa de una de las monjas, que impidió su ingreso, dando a cambio algunos de los objetos de valor y recipientes de vino que la tropa recibió para continuar su sed de venganza contra una población inerme, donde hombres, mujeres, niños y ancianos fueron sacrificados sin escrúpulo alguno. Los demás templos y sitios de oración no tuvieron la suerte del convento de las Conceptas, al ser mancillados, profanados y destruidos en su totalidad por el fuego que se prendió a archivos, imágenes, confesionarios, altares y demás objetos en madera que tenían que ver con el sagrado culto, después de haber servido de refugio de la población civil de Pasto, que no se respetó por parte de las sanguinarias tropas de Sucre. A Bolívar nada le conmueve, ni las ruinas en que se encuentra la ciudad, ni los ayes, los lastimeros gemidos de los agonizantes moribundos, menos aún los llantos de huérfanos y viudas que lloran sus muertos. No hay reproche alguno a tanta ignominia contra un pueblo indefenso. Todo lo contrario, procede a llamar a su despacho a personajes como Joaquín de Paz, José de Ibarra, Lucas Oberón, Joaquín de Santa Cruz y Crisanto Guerrero para recriminar el levantamiento de Pasto a las órdenes de Boves, Agualongo y Merchancano. Expide un decreto ordenando cuotas para financiar la guerra, confisca bienes y los entrega a sus militares, entre otros al general venezolano Jesús Barreto, asignándole el hato de Panamal, al coronel irlandés comandante del sanguinario batallón Rifles Arturo Sanders la hacienda de Aranda y al coronel venezolano Lucas Carvajal el hato del Salado. Más de 1,000 reses y 300 caballos fueron confiscados y llevados a Quito. Esta cantidad de animales indica cuán de rica era la ciudad y la plata que tenían las prestantes familias de Pasto. Se repartieron entre la invasora soldadesca. Inclusive, copones, custodias y demás objetos de valor de los templos y capillas de la ciudad se sacaron y entregaron para repartición entre las tropas, incluyendo las grandes alas de plata con incrustaciones de piedras preciosas de la imagen de la Virgen María, la danzarina de Legarda del templo de San Juan Bautista. Las comunidades indígenas también fueron objeto de represión al ordenárseles pagar tributo, situación que no lo hacían desde el tiempo de Pablo Morillo en 1817, cuando este general español los exoneró de hacerlo. Sus campos de trabajo donde tenían los sembrados de pan coger también fueron objeto de la rapacidad de las tropas republicanas que buscaban por todas partes dónde lograr más objetivos para saciar su venganza a la contundente derrota del 24 de noviembre en Taindalá. La convivencia entre las comunidades indígenas alrededor de Pasto y la población urbana estaba rota por la actitud criminal de las tropas al mando de Sucre y ahora con el beneplácito de Bolívar, que nada hizo para evitar siguiesen asaltando y maltratando a la población civil de Pasto. Se reclutaron algo más de 300 jóvenes que de manera inmediata fueron enviados a Quito para que sean incorporados en los ejércitos que preparaba para su desplazamiento militar al Perú. El 13 de enero Bolívar tiene conocimiento de la renuencia, la oposición para cancelar el tributo de guerra impuesto, ante lo cual emite un nuevo decreto sobre confiscación de bienes a los renuentes al pago porque dijo en el decreto: esta ciudad, furiosamente enemiga de la República, no se someterá a la obediencia y tratará de turbar el sosiego y la tranquilidad pública si no se le castiga severa y ejemplarmente. Próximo a partir nuevamente hacia Quito, suscribe una carta al general Francisco de Paula Santander, donde entre otros interesantes planteamientos: solo el empréstito del señor Sea es horrible. No dudo que seremos reconocidos por España y el mundo entero, que pronto tendremos la paz. En fin, lo haremos todo, pero la deuda nacional nos va a oprimir. El señor Sea es la mayor calamidad de Colombia. Es horrible su mala versación. El general Nariño me escribe quejándose de la persecución que sufre en esa capital y me da satisfacción sobre lo que me habían dicho en Cúcuta de él contra mí. Se puede observar en cuanto dice Bolívar cómo censura duramente a Sea como a Nariño. Crítico como fue de quienes ejercían su oposición mediante la prensa, dice:
Me parece que la libertad de imprenta, que tanto nos ha molestado con su amarga censura, al fin nos ha de servir de triunfo. En su ególatra pensar dice: anoche no dormí pensando si debería o no irme a Bogotá. Toda la noche estuve en marcha para esa capital, pero al amanecer me volví para Quito. ¿Se entiende en idea? Diré a usted en sustancia la conclusión de mis meditaciones. Allá marcha bien todo sin mí. Acá no sé cómo irá todo sin mí, porque aún la máquina no está montada para que marche sola. Esta niña colombiana no tiene nada más que 6 meses de recién nacida. Allá estamos cansados, los colombianos, y hay gente veterana en el oficio. El incentivo de la gloria me habría llevado a participar con usted de la suya, o hablando con más ingenuidad, a quitarle usted parte de la que le toca. Mas yo quiero darle a usted siempre facultades para que pruebe que puede manejar todos los negocios de la República sin mí. Y quiero al mismo tiempo irme quitando poco a poco de la escena sin ser sentido. Como usted logre salir vencedor del año de 1823, ya puede usted resistir todos los embates del siglo XIX. Entonces yo me confieso rendido y voy a descansar mis huesos a donde pueda, llevándome la satisfacción de no haber abandonado a la República, puesto que dejo a usted, que es otro yo y quizás mejor que yo. Lea usted en estas líneas la profesión sincera de mi conciencia y el desarrollo absoluto de mi alma. Se ha dicho bastante que yo soy ambicioso, y yo creo que no lo soy. Y para certificarme a mí mismo que no soy ambicioso, me estoy poniendo fuera de combate para quitarme las tentaciones. Enseguida, como es habitual en su proceder, pone a consideración su renuncia sabiendo a ciencia cierta que no será aceptada. Si ese Congreso quiere aceptar mi dimisión, le suplico a usted que la pida a mi nombre y ofrezco servir en el sur hasta que se acabe la guerra. No he mandado ahora mi renuncia porque he creído servir a mi país en mandar mi protesta al Congreso en ayuda de la ley fundamental, a fin de que teman mi resistencia a sus innovaciones. Para reafirmar su responsabilidad en cuanto tuvo que ver con la sangrienta Navidad de 1822, dice: allá va el general Córdoba, que dirá a usted todo cómo está esto. Pida usted al Congreso su confirmación y la de los otros ascensos. Y pide se intervenga ante quien sea para los recursos personales que necesita, diciendo entonces: mándeme usted la orden para recibir mi haber como pueda, para tener con qué retirarme del servicio. Yo estoy pobre, viejo, cansado y no sé vivir de limosna, con que ruego a usted y al Congreso me haga esta caridad. Lo poco que me queda no alcanza para mi indigente familia, que se ha arruinado por seguir mis opiniones. Sin mí, ella no estaría destruida, y por lo mismo yo debo alimentar. Yo pienso que al fin tendré que irme de Colombia, y por lo mismo debo llevar un pan que comer, porque yo no tengo paciencia ni el talento de Dionísito de Siracusa, que se metió a enseñar niños en su desgracia. Para finalizar, reafirma su responsabilidad en los siniestros acontecimientos de la sangrienta Navidad de 1822, cuando manifiesta: hoy mismo me vuelvo a Quito, dejando aquí de gobernador al coronel Juan José Flores, que no hará como el señor Antonio Obando y el general Bartolomé Salom. Lo dejo mandando las tropas y cumpliendo las instrucciones de pacificación. Dentro de 2 meses todo estará pacífico, y entonces no habrá necesidad ni de jefes militares ni de tropas. Puede ser que me engañe. En verdad se equivocó al no calcular la respuesta que tendrían los atroces procedimientos de la gente que dejó para pacificar a Pasto y su gente, como se verá en su oportunidad, dando respuesta a la actitud criminal de personajes como Juan José Flores y Bartolomé Salom, que se dedicaron a perseguir a la población civil de Pasto. 12 días después de su permanencia en la martirizada ciudad, el 14 de enero, Bolívar sale de Pasto no sin antes dejar encargado del gobierno al general venezolano Bartolomé Salom, como ya se dijo, quien recibe claras instrucciones para que proceda con mano fuerte, sin contemplación alguna, contra la gente de Pasto, al igual que a Juan José Flores.
muy bien traída a referencia a lo que expresó en su momento el maestro de la historia Alfonso Ibarra Revelo en su libro Agualongo, cuando dice: los escombros de la ciudad denostada, injuriada y perseguida atestiguaron a las generaciones futuras que primero se reduce a pavesa la patria antes de someterse al dominio extranjero. Óigalo bien, es un buen término. Que primero se reduce a pavesa, o sea, al fuego, exterminio, la patria antes de someterse al dominio extranjero. Cada aspecto que ha leído Elena nos trae a referencia los crímenes que comienzan a cometerse aquí en Pasto, cuando comienzan a repartirse las fincas como si fueran una mercancía, orden de Bolívar, para que Jesús Barreto se le asigne el hato de Panamal, al coronel irlandés comandante del sanguinario batallón Rifles Arturo Sandes, la hacienda de Aranda, el coronel venezolano Lucas Calabar, el hato del Salado. Miren ustedes, mis queridos radioyentes, analicen. Sacaron de aquí de Pasto más de 1000 reses y 300 caballos para ser confiscados y llevados a Quito. Eso está indicando la riqueza de estos predios. Yo pienso, estoy seguro, convencido, que en este momento no existen 1000 reses en el municipio de Pasto, mucho menos en lo pertinente a lo que tiene que ver con el Valle de Atriz y los sectores colindantes, como son los poblados del Valle de Atriz. Ahí estamos entonces demostrando la riqueza que había aquí en Pasto. Obvio, era gente pudiente, familias adineradas, tenían vajillas de oro y plata, era una gente muy creyente, tenía sus propias custodias, en fin, todo eso, gran parte se perdió con la incursión que hacen hacia las casas, los hogares. Los templos no los respetaron, ni las capillas. Todo fue directamente, violentamente sometido por parte de las tropas que venían bajo la dirección de Sucre, de Córdoba, de Hermógenes Maza, que ya hemos hablado, con órdenes expresas de Bolívar para acabarnos, para terminarnos. Las comunidades indígenas también fueron objeto de represión cuando se les ordena que paguen un tributo que desde 1817 Pablo Morillo lo había suspendido. Se manda tropa para que directamente pues busque dentro de los poblados a la gente que pudiese estar refugiada para matarla de inmediato. Se habla entonces de que se reclutaron un grupo de jóvenes para enviarlos a Quito a fin de que sean incorporados a los ejércitos que preparaba para su desplazamiento militar al Perú el señor Simón Bolívar. El 13 de enero, Bolívar tiene conocimiento de la renuencia. La gente no quería, además no podía pues pagar, estaban aislantes. Y entonces emite un nuevo decreto y él dice: esta ciudad furiosamente enemiga de la República no se someterá a la obediencia y tratará de turbar el sosiego y la tranquilidad pública, sino se le castiga severa y ejemplarmente. Lo está diciendo, señores defensores de Bolívar, el propio Bolívar. Aquí no nos estamos inventando nada. Son palabras de Simón Bolívar. Y vemos, ¿no?, la doble moral de Bolívar. Cuando a la prensa no le convenía, lo mandaba a callar. Pero cuando le convenía, entonces, como dice aquí, me parece que la libertad de imprenta que tanto nos ha molestado con su amarga censura,
al fin nos ha de servir de triunfo. Son documentos que traemos a referencia, que registran la actitud totalmente, como se dice, desconocida para mucha gente por parte de Bolívar. Y una vez más, un documento donde se responsabiliza de la Navidad Negra de 1822, cuando dice: allá va el general Córdoba, que dirá usted todo como está esto. Pida usted al Congreso su confirmación y de la de los otros ascensos. Porque eso sí, pues, Bolívar le gustaba vanagloriarse con su gente, con sus amigos. Y siempre desconocía a los luchadores que venían con él, que eran los granadinos. Él siempre encontramos que ascendía de grado de militares, en fin, a la gente de Venezuela. Son entonces aspectos que nos lleva directamente a darnos cuenta cómo fue la estadía del señor Simón Bolívar desde el 2 de enero hasta el 14 de enero de 1823. Él dice que pues pensaba también irse para Bogotá, pero después vuelve nuevamente a Quito y deja claras instrucciones al señor don Bartolomé Sarón para que definitivamente acabe con Pasto, como veremos más adelante. Pero ahora, Elenita, que venga la buena música. Guay que sí, guay que no, la guaneña. Eres guaneña, belleza mestiza, que el viento sureño tu pelo acaricia. Tus manos son fuerza, valor y nobleza, orgullo de ancestros, de paz y de guerra. Guaneña sureña, en tus ojos encierras colores profundos de eterna belleza. Mi tierra sureña engalana sus campos, tu vientre profundo es cuna y es manto. Fuerza al viento, guerrera de corazón. Espíritu y fuerza al viento, guerrera de corazón. Allá va, orgullosa al frente va. Allá va, orgullosa al frente va. Tu historia fue una leyenda, y eres himno en mi tierra. Tu historia fue una leyenda, eres himno en mi tierra. Guaneña, tu rostro belleza, tus manos son fuerza, orgullo de un pueblo que vive la fiesta. Porque sí, porque no, con orgullo digo yo. Porque sí, porque no, con orgullo digo yo. También
soy una guaneña, lo grito con emoción. También soy una guaneña, lo grito con emoción. A cantar, vamos todos a cantar. A cantar, vamos todos a cantar. Coreándote mi guaneña, llevo en mí tu identidad. Coreándote mi guaneña, llevo en mí tu identidad. Guaneña. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. ¿Qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de lechitas. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta. Arthur's Cookies Factory. Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar, con aroma de un café, Café franco es para usted, el sabor tradicional. Café franco es el café, con sabor tradicional, su café. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta soya me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soya. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo Los Farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Da sentimiento a tu vida. Continuamos en Vivamos Nuestra Historia aquí a través de los 780 de la M. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de www.radiovivafenix780.com y en nuestras cuentas personales de Facebook del historiador Enrique Herrera Enríquez y la mía personal como Elena Ormaza. Estaremos compartiendo cada uno de los programas para que usted, que esté interesado en recordarlos, los pueda escuchar. Igualmente a través de nuestro canal de YouTube Vivamos Nuestra Historia. Pero continuando con el tema del día de hoy. Desde el 2 hasta el 14 de enero de 1823, el general Simón Bolívar estuvo en Pasto dedicado a instruir y dar instrucciones sobre cuál tendría que ser el manejo, la forma de tratar al pueblo pastuso después de los sangrientos acontecimientos del 24 de diciembre de 1822. Las consecuencias de su estadía en Pasto del general Simón Bolívar, donde una vez más encontramos documentación que certifica y atestigua su responsabilidad en estos acontecimientos que tenían por objeto, como él mismo lo decía, de borrar del catálogo de los pueblos a esa maldita raza de los pastusos.
Veamos entonces cuál y por qué se presentó el denominado Día de la Jura en Pasto aquel 20 de enero de 1823. Historiador Enrique Herrera Enríquez, avancemos con este interesante tema del día de hoy. Ya hemos dicho que en forma definitiva, la parte que Bolívar nunca perdonó a la gente de Pasto que combatió en aquellos tiempos, ¿no?, en especial a los milicianos, es que la derrota contundente que tuvo allá en predios de el sector de Cariaco, donde definitivamente pues la derrota fue contundente, la derrota no se la puede desconocer, ¿no? Son cerca de 1.800 personas que quedaron fuera de combate. 1.000 se dice que eran muertos y 800 heridos. Y después la forma tan humillante como tuvo que devolverse, que regresarse por el camino andado después de que hizo 3 peticiones y ninguna fue aceptada excepto que se devuelva. Él quería que lo dejen pasar a Quito, pero no, señor, usted es un hombre derrotado. Lo otro, él quería de que, pues en últimas, volverse, pero quería conocer Pasto. Ustedes se imaginan esa mente maquiavélica que él tenía, siniestra, qué es lo que él pretendía si le hubiéramos aceptado de que pase por Pasto con la tropa. Entonces, tuvo que devolverse. Son cerca de 150 kilómetros. Y lo que él decía, que nunca había sido tan humillado. Y peor, tuvo que aceptar lo que le dijo don Basilio García, que ya parece que estaba en charlas con él, de que lo iría respaldando. ¿Usted se imagina uno derrotado y fuera eso que el enemigo lo vaya uno guardando las espaldas? Eso debe ser muy humillante. Y es entonces lo que Bolívar, digamos, no aceptaba por parte de la gente de Pasto. Y es allí donde nos cogió ese odio tan profundo de parte del señor Simón Bolívar. Luego, cuando entró a Pasto, pues el famoso 8 de junio, ¿no? Observó, se dio cuenta, él mismo lo transcribe en la carta que le envía a Santander con fecha 8 de junio de 1822, donde denuncia que al traicionero obispo de Pasto, Salvador Jiménez de Enciso, le echaron bala, al igual que le echaron bala al traicionero de don Basilio García. Y ahí miró de que la cuestión acá en Pasto no era bien vista. ¿Por qué? Porque el Tratado de Berruecos, ese se hizo totalmente a espaldas de la gente, a espaldas del pueblo. Acá había la costumbre que cuando se presentaba una contienda o un acontecimiento especial, el cabildo llamaba a la gente para una consulta en cabildo abierto, y ahí la gente participaba. Eso da a entender de que acá en Pasto había gente preparada, y que como pues esta gente, a partir del 7 de abril de 1822, con la batalla más llamada de Bombora, que fue en Cariaco, ahí se rompió esa unidad. Y por ende, los que tenían, como dice Bolívar, algo que perder, que eran los ricos de aquí de Pasto, esos se fueron marginando y dejaron a Gualongo, que había observado, que había visto el inconformismo creado en Pasto. Y por ende, con Boves, por ende con Merchancano y otros grupos de acá del sur, se organizan para combatir y para volver, como se dice, a Pasto a lo que siempre defendió, que era la autonomía, que mucha gente también no quiere creer. Eso que nos dejó a partir de don Alonso Carrillo, yo tengo que repetirlo. A él
estamos en mora de hacerle un verdadero monumento, porque fue el que reagrupó las comunidades indígenas, Catambuco, Bonuco, Contino, Jamondino, Tescual, los 21 pequeños poblados, y les dio una definición para que cada poblado se especialice en el cultivo y la producción de un determinado producto. Por ejemplo, Catambuco, las papas, los uyocos de Mocondino. ¿Sí? Eso se hizo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. A don Alonso Carrillo, a partir del día 13 de marzo de 1506. Don Carlos Marx apenas plantea algo similar con la división del trabajo en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, 3 siglos después. Son aspectos que yo invito para que la gente, pues, entonces, veremos ahora a continuación cómo fue la situación del comportamiento de don Bartolomé Sarón, Juan José Flores, Cruz Paredes y demás colegionarios y paisanos del señor Simón Bolívar, que van a ejercer una persecución para acabar con la gente de Pasto. Pero como bien se comenta, los pastusos eran gentes ágiles, que se perdían entre las montañas trepando, donde no podían seguirlos. Eso es muy importante y conveniente que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que tengamos mayor sentido de identidad, de pertenencia, orgullo de esos pastusos del ayer, a quienes en este año, con la programación nuestra por lo menos, le estamos rindiendo un acto de beneplácito, recordando las hazañas que ellos hicieron para aquel entonces. Elenita, usted tiene la palabra. El general Daniel Oleari, secretario privado de Bolívar, dice respecto a la actitud del general venezolano Bartolomé Salom. Salom cumplió su cometido de una manera que le honra tan poco a él como al gobierno, aún tratándose de hombres que desconocían los más triviales reglas del honor. Fingiendo compasión por la suerte de los vencidos pastusos, publicó un bando convocándolos a reunirse en la plaza pública de la ciudad a jurar fidelidad a la Constitución y a recibir seguridades y protección del gobierno en lo sucesivo. El buen nombre de Salom y la reputación que se había granjeado inspiraron confianza a aquellos habitantes y centenares de ellos, en obediencia al llamamiento o tal vez por temor de mayor castigo, acudieron al lugar señalado en donde se les leyó la ley en que estaban consignados los deberes del magistrado y los derechos del ciudadano. Según ella, la propiedad y personas tenían amplias garantías y la responsabilidad de los magistrados se hallaba claramente definida. Leyóse la ley, como ya dije, en presencia de todos los concurrentes y como prueba de buena fe del gobierno se repartieron sendas cédulas de garantía. Pero violando lo pactado, situó en la plaza un piquete de soldados que redujo a prisión cerca de 1000 pastusos que enseguida fueron enviados a Quito. Muchos de estos perecieron en el tránsito, resistiendo a probar alimentos y protestando en términos inequívocos su odio a las leyes y al nombre de Colombia. Muchos al llegar a Guayaquil pusieron fin a su existencia arrojándose al río. Otros se amotinaron en las embarcaciones en que les conducían al Perú y sufrieron la pena capital impuesta por la ordenanza en castigo de su insubordinación. El historiador Sergio Elías Ortiz manifiesta al respecto. Más de 1000 hombres en capacidad de portar un arma cayeron en la redada tendida traidoramente por Salom. Lo mejor de la juventud de la ciudad. A los pocos días de esto se cogieron también a más de 200 indígenas de las aldeas de los alrededores, muchos de ellos padres de familia, y de los cuales solo regresó uno a su ciudad nativa, el indio Manuel Tutizar, el cual refería que fueron agregados a la división del brillante general José María Córdoba en la batalla de Ayacucho,
que los trataban bien, y como ellos habían podido hacerse allá algunos instrumentos musicales, les ordenó en el momento de entrar en combate a la inmortal voz de mando, Paso de Vencedores, que tocaran la guaneña, el himno de guerra de Pasto, que le gustaba porque ponía fuego en el alma y ardor en los corazones para cargar sobre el enemigo. Respecto a este aspecto que trata sobre la canción laguaneña, no está por demás traer a referencia que Sergio Elías Ortiz se basa en el libro de recuerdos históricos de la Guerra de la Independencia, escrito por el general Manuel Antonio López, activo militar que estuvo presente en la batalla de Ayacucho, y esto cuanto dice el citado general republicano. La banda del Voltijeros rompió el bambuco, aire nacional colombiano con que hacemos fiesta de la misma muerte. Es decir, no se habla nada respecto a que se interpretara La Guaneña, canción que tiene varias versiones, a quien, cuándo y dónde se interpretó por primera vez. El episodio de los pastuzos que se amotinaron a bordo de un barco cuando eran trasladados al Callao es digno de relatarse. De cerca de 2.200 hombres, jóvenes que se enviaron amarrados a Guayaquil, solo llegaron a este puerto alrededor de 400, pues los demás, como relata Oleari, prefirieron la muerte en una u otra forma antes que continuar el viaje. Esos 400 hombres fueron embarcados en el bergantín Romeo, con todas las precauciones, pero una vez en alta mar se les soltaron las amarras, pues no era posible tenerlos así, ni encerrarlos en la sentina, pues había temor de alguna peste reinante en el puerto. Viéndose libres y dispuestos como estaban todos a no continuar el viaje, se amotinaron, pusieron preso al capitán y a los guardianes y obligaron al piloto a retroceder el rumbo a Panamá, pero al llegar a la altura de Tumaco hicieron arrimar el barco a la bahía y desembarcaron. Las autoridades colombianas de Guayaquil, tan pronto como supieron semejante hecho, enviaron en persecución del Romeo un bergantín a órdenes del coronel Lucas Carvajal, con el objeto de darles alcance, lo que cumplió en Tumaco, pues 106 de ellos que aún no habían podido seguir a su tierra por falta de embarcaciones menores, fueron aprisionados y fusilados sin fórmula de juicio. Como descubriera Salón, que en alguna parte de los montes de la ciudad se escondían algunos guerrilleros con fines de continuar la lucha, pues se le mataron 3 soldados y un sargento de una escolta que mandó a descubrir el escondite, puso presos a 14 de los ciudadanos más distinguidos de la ciudad, terratenientes, tranquilos, que poca parte habían tomado en las luchas armadas, sin otro pecado que el de su amor a la monarquía. Salón puso a estos detenidos en manos del teniente coronel José Cruz Paredes para que los matara donde pudiera e hiciera desaparecer sus huellas. Así lo hizo Paredes, con el pretexto de llevarlos para Quito. Al llegar al Guaitara, donde el río forma una especie de abismo, hizo atar espalda con espalda por parejas a los 14 patricios con otros tantos presos que se figuraron más sospechosos, y él mismo, porque sus soldados se resistían a hacerlo, los empujó al abismo. Se guardó tanto secreto de esta horripilante ejecución que los nombres de esos patricios no se sabe, sino los de Matías Ramos, Pedro María Villota y Barrera, Joaquín de la Villota, Pedro Antonio Santa Cruz, José María Ramos Barrera, Justo Salcedo Charria y José María Salcedo. El general Manuel Antonio López, protagonista de los acontecimientos en referencia, dice al respecto: de los prisioneros que se le hicieron a Boves en Pasto, se remitieron para Guayaquil 250 pastuzos, de los más peligrosos y empecinados realistas, y para que no se fugaran, se les llevaba amarrados de los lagartos de 2 en 2. ¿Cuál sería la obcecación de estos hombres que al pasar por el pie del Chimborazo, donde hay una elevada peña al borde del camino, uno de ellos rompe las filas arrastrando al compañero y se precipita por ella diciendo: «Prefiero irme a los infiernos antes que servir a Colombia»? 2 cuerpos destrozados sobre las piedras fue lo que se alcanzó a ver allá en lo profundo del abismo. Pero todavía sus compañeros llevaron más adelante su obstinación.
Habiendo llegado a Guayaquil, el Libertador dispuso que fueran al Perú en clase de reclutas y los embarcaron en el bergantín Romeo, llevando por toda la custodia 5 oficiales y 11 soldados pertenecientes a los cuerpos que habían marchado adelante. A los 3 días de haber salido del puerto, se sublevaron a bordo, mataron a palos al teniente Ignacio Durán y al subteniente Sebastián Mejía, primos del que esto escribe, dice el general Juan Manuel López, y dejaron medio muertos e inútiles al teniente José Caicedo, a los otros 2 oficiales y a 6 soldados. Como el buque no llevaba más que 12 marineros, el capitán no pudo contener la sublevación y lo obligaron a que hiciera rumbo a la costa del norte con la mira de desembarcar en un puerto de donde pudieran dirigirse a Pasto. El capitán tuvo que ceder a la fuerza, viró por redondo y navegó hacia Tumaco, punto que le señalaron los sublevados para su desembarco. La bahía de este puerto es de poco fondo y los buques tienen que fondear bastante distante de tierra y por consiguiente no se puede desembarcar con prontitud. Afortunadamente se encontraba fondeada en el puerto la fragata ballenera Spring Grove. El capitán del Romeo le hizo señal de alarma en su buque y al momento el capitán de la ballenera tripuló sus botes con todos sus marineros armados y le prestó auxilio, logrando contener a los sublevados que había a bordo, menos 40 y tantos que habían desembarcado. Contenida la sublevación y reducidos a prisión en la bodega de los sublevados, el capitán del Romeo hizo rumbo a Guayaquil, donde el Libertador mandó fusilar inmediatamente a 21 de los cabecillas. Pero faltaba castigar a los que desembarcaron en Tumaco, y el Libertador dispuso que el coronel Lucas Carvajal, con el escuadrón granaderos y 2 compañías del batallón Yaguachi, embarcándose en la goleta de guerra guayaquileña, siguiese a la costa en su persecución, encargándome a mí del detalle de esa columna. En nuestra excursión tocamos en Atacames, Esmeraldas, Iscuandé y Tumaco, capturando hasta 43 de quienes se castigó con la pena de muerte. Dice afirmativamente el general republicano Manuel Antonio López al mando del general Simón Bolívar. En aquella engañosa celada del 20 de enero de 1823, en la plaza principal de Pasto, conocida como el Día de la Jura, las mujeres pastuzas también fueron objeto de extradición a Quito y al Perú, conservándose el nombre de 5 de ellas que se quedaron en Cuenca, Ecuador. María Mercedes Bravo, María Catalina Aux, Antonia Romero, Asencia Rosero y María Zambrano. Estas 5 mujeres pastuzas son dignas de todo un reconocimiento por ser tan grande su amor a su tierra natal como lo es Pasto, que al casarse y tener su prestante y destacada familia, inculcaron el amor a su nativa ciudad, que se hacían llamar orgullosamente las pastuzas, y sus descendientes aún conservan este orgulloso calificativo de ser pastuzos o pastuzas. En Cuenca, hoy en día, los descendientes de estas orgullosas pastuzas hacen parte de lo más prestante y destacado, no únicamente de esa ciudad, sino del Ecuador. Los acontecimientos tan macabros que protagoniza Bartolomé Salom en contra de la gente de Pasto los relata el mismo personaje en carta que suscribe a Bolívar el 25 de septiembre, donde también le dice: yo propuse a vuestra excelencia los 2 únicos medios que me parecen adaptables para terminar la guerra en Pasto, que eran o un indulto general y absoluto concedido a los facciosos o la destrucción total del país. En el día de hoy estoy por esto último exclusivamente. Es decir, Bartolomé Salom propone a Bolívar la destrucción total de Pasto y su gente, situación que tiempo después hace decir a Bolívar en carta suscrita desde Potosí en Bolivia: los pastuzos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastuzos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos. Cuanto hemos escuchado en la voz de Elena son documentos oficiales. Hemos escuchado la voz de los protagonistas de aquel entonces, de la gente que estuvo aquí en este proceso.
El caso, por ejemplo, que a mí siempre me ha admirado de Daniel Oleari, el secretario privado de Simón Bolívar, quien vio tanta cuestión, tanta maldad, tanto crimen, que no lo pudo callar y por eso censura la actitud que tomaron los señores Juan José Flores, Bartolomé Sarón, Cruz Paredes, ¿no? Y hemos traído referencia al general Manuel Antonio López, que él estuvo, él observó, él miró, y nos cuenta entonces cómo se lleva nuestra gente en forma criminal, miserable, engañados para combatir al Perú, y cómo se rebelan los nuestros en un barco sin haber conocido, como se dice, la cuestión de ser navegantes del mar, porque queda acá distante. Sin embargo, ahí hemos visto la serie de episodios donde esta gente supo directamente manifestarse. Ese acontecimiento que narra cuando van pasando por el Chimborazo y entonces se lanza uno de los pastusos diciendo: prefiero irme a los infiernos antes que servir a Colombia. ¿Por qué lo dice? Porque siempre fuimos objeto de criminales actuaciones en contra de nuestra gente. La gente que nos sigue sabe que desde 1809, cuando llegan los quiteños y los derrotamos en Chapal de Funes, y luego el 22 de septiembre, cuando vienen tras de las 1.200 libras de oro, y luego la cuestión de Alejandro Macaulay, que también incumplió los pactos que se hizo, o cuando viene Nariño, que era acabarnos, a terminarnos. Cuando viene Bolívar, ya no podíamos creer en nada ni en nadie. Todo mundo nos había traicionado desde el norte, desde el sur, y tenían como meta era acabar, terminar con Pasto y su gente. No lo han logrado. Inclusive les comento, cuando se crea el departamento de Nariño, alguien propuso cambiarle el nombre a Pasto, que la nueva Esparta, y hubo gente que se opuso contundentemente, que bajo ningún punto de vista permitiría de que le cambien el nombre. El día de la jura, que como ya hablamos, fue una reunión que convocó en la plaza principal o mayor, aquí en Pasto, Bartolomé de Salón, se recogió muchas mujeres, varias, fueron deportadas, fueron sacadas de Pasto, y unas de ellas van para Cuenca, Ecuador: María Mercedes Bravo, María Catalina Aus, Antonia Romero, Asencia Rosero y María Zambrano. Y ahí se quedan, las circunstancias las obligan. Ellas se casan, ellas tienen familia. Yo conocí a unos años, conocí en Ambato una delegación que vino directamente de Cuenca, de pastuzas. Ellas no habían nacido en Pasto, eran descendientes de esas pastuzas, pero mire tan arraigado el aspecto que ellas decían que se consideraban pastuzas, que había una tradición, no sé si hasta ahora se dice, donde había que visitar Pasto para conocer cuál era el origen ancestral de ellas. Acontecimientos que uno lo pone a pensar. Es lo cierto que, mire esa frase de Bartolomé Sarón: yo propuse a vuestra excelencia Bolívar los dos únicos medios que me parecen adaptables para terminar la guerra en Pasto, que eran o un indulto general y absoluto concedido a los facciosos, o la destrucción total del país. En el día de hoy estoy por esto último exclusivamente. Eso entonces, para algunas personas, no hay que decirlo, hay que ocultarlo. Verbigracia,
Muchos de ellos, gran parte de ellos, no han nacido en Pasto. Y por ende, no sienten lo que uno como pastuso siente. Yo vivo esto. Yo sé, hay mucha gente que dice que yo me emociono. Obviamente, señores. Y yo estoy hablando de la historia de mi Pasto. Me duele, me alegra, pero siempre me identifico como pastuso. Así lo hago en Pasto y en cualquier parte del mundo. He estado en Quito, he estado en Ambato, en Ibarra, en Cali, en Popayán, en Bogotá, y lo digo con claridad, encontrando la gran satisfacción. ¿Cuál es? Que la gente, cuando conoce, corrobora, cuando no conoce, se admiran de lo que hemos comentado. Es un hecho, un acontecimiento que debía traer a referencia en este día. Los acontecimientos del 20 de enero de 1823, que se denomina el Día de la Jura, donde se concentró engañando a la gente, porque era para darles una cédula, qué sé yo, un documento, y ahí verá, cuando estuvo toda la gente ahí, se cerraron las entradas y salidas de la plaza y se procedió a hacer una selección para que los personajes de acá, los jóvenes de aquel entonces, llevarlos hacia la guerra con el Perú, que era el propósito de Bolívar. Muchas gracias, muy amables. Recuerde, la pandemia aún no ha pasado. A cuidarnos. Que tengan un buen día. Los hechos más importantes de la historia de nuestra región. Los dramáticos momentos del famoso 24 de diciembre de 1822. Los datos no contados por la historia oficial. El 12 de mayo de 1492, Colón sale de Granada. Escúchelos en Vivamos Nuestra Historia, domingos 8 a 9 de la mañana, por Viva 780 AM, la radio de la cultura. ¡Más viva!